Buenas noches, viajero del tiempo y de los sueños. Si estás aquí, es porque quizás la curiosidad no te deja dormir, o tal vez porque buscas una historia que no solo te arrulle, sino que te despierte algo más profundo, algo oscuro. Hoy, acompáñame en esta travesía por los pasillos sombríos de monasterios y fortalezas, por capítulos de la historia que no encontrarás en los libros escolares, porque detrás de los hábitos sagrados, las cruces doradas y los cánticos en latín, se esconde un rostro menos piadoso, uno que la historia prefirió susurrar en vez de gritar. Antes de comenzar, si este tipo de relatos te intrigan, si disfrutas de las historias que duermen entre lo real y lo legendario, dale like al video, suscríbete y acompáñame cada noche, donde los secretos del pasado se convierten en tus sueños más inquietantes. El título de esta noche: El lado oscuro de las órdenes religiosas medievales. Y no es una metáfora exagerada. Es una puerta que vamos a abrir juntos. Empecemos. Hubo una época en Europa en que la fe no solo salvaba almas, también justificaba guerras, torturas y silencios. Entre los siglos XI y XV florecieron poderosas órdenes religiosas: los templarios, los hospitalarios, los teutónicos. Nombres que hoy nos suenan a leyenda, pero que en su tiempo gobernaban tierras, ejercían justicia y amasaban riquezas comparables a las de los reyes. Y aunque juraban pobreza, castidad y obediencia, en sus cámaras ocultas muchas veces reinaban el oro, el pecado y el poder absoluto. La historia que te voy a contar comienza en un monasterio de piedra oscura, encaramado en lo alto de una colina al norte de Castilla. Corría el año 1232, y allí vivía el hermano Tomás, un joven que había sido ofrecido por su familia noble al servicio de Dios. Sus días comenzaban antes del alba, entre rezos, ayunos y silencio. Pero por las noches, los pasillos del monasterio se convertían en un laberinto de susurros. Una vez por semana, a medianoche, ciertos monjes desaparecían en la cripta, cruzaban una pesada puerta de hierro que, según decían, estaba allí desde tiempos visigodos. Tomás, curioso e ingenuo, preguntó una vez qué ocurría en esas reuniones secretas. La respuesta fue una bofetada y un castigo de 3 días sin alimento. La obediencia es más importante que el conocimiento, le dijeron. Ese castigo fue el primero de muchos. Lo que Tomás no sabía, y que poco a poco empezó a descubrir, era que su monasterio pertenecía a una rama oculta de la Orden de Calatrava, una orden militar que había sido bendecida por el Papa, pero que en los márgenes del reino actuaba como juez, verdugo y amo de las tierras. Tomás, sin saberlo, había ingresado en una estructura de poder que castigaba la disidencia con el látigo, que encerraba a mujeres acusadas de herejía sin juicio alguno, y que acumulaba fortunas bajo la promesa de indulgencias. Dicen que el mismísimo abad tenía una colección de dientes de moros colgada en su habitación, cada uno representando una victoria cristiana. Dicen también que había una sala secreta donde se llevaban a campesinos que se negaban a pagar diezmos, y que muchos de ellos jamás volvían a ser vistos. ¿Y dónde estaba Roma? ¿Dónde estaban los obispos, los arzobispos, el propio Papa? En muchos casos, mirando hacia otro lado, porque estas órdenes no solo luchaban contra el Islam, también protegían rutas, financiaban cruzadas y donaban grandes sumas al Vaticano. Callar era conveniente, muy conveniente. Una noche, Tomás fue convocado para asistir a una de esas reuniones nocturnas. Le ordenaron callar, vestir el hábito rojo con la cruz negra y seguir al abad por la cripta. El aire era espeso y el incienso no lograba tapar el olor a sangre vieja. Lo que vio esa noche cambió su fe para siempre, y justo cuando pensaba que nada podía ser peor, escuchó su nombre ser pronunciado por el abad con una voz fría. Esta noche, Tomás, probarás tu lealtad. Ese fue el momento exacto en que el alma del joven se quebró, y la historia apenas empieza.
Tomás no respondió. Su cuerpo entero temblaba, como si el frío de la cripta no viniera solo de la piedra, sino de algo más profundo, más antiguo. La antorcha que llevaba uno de los monjes oscilaba al compás de sus pasos, proyectando sombras deformes en las paredes. Frente a él, una figura encapuchada esperaba junto a un banco de madera. Sobre él, atado de pies y manos, un hombre moreno, vestido con harapos. Era un campesino, quizás un jornalero de la zona, o algún mercader sorprendido en una ruta sin salvoconducto. El abad se volvió hacia Tomás con ojos encendidos por una extraña pasión y le extendió una daga. Tienes una elección: demostrar que sirves a Dios o demostrar que sirves a ti mismo. Las palabras pesaban más que la piedra. Tomás no entendía. ¿Aquello era una prueba de fe? ¿Una ejecución? ¿Un sacrificio? El abad continuó. Este hombre ha blasfemado. Ha dicho que la tierra le pertenece a él y no a Dios. ¿Qué es eso sino herejía? Los otros monjes no parecían sorprendidos. Ya me habían presenciado esto antes. Era un ritual de iniciación disfrazado de justicia. Y lo peor, no era un acto aislado. En esa época, acusar de herejía era una herramienta de poder. Bastaba con que un campesino se negara a entregar parte de su cosecha, o que un artesano hablara en voz alta sobre las injusticias de la Iglesia. Con una simple palabra, su destino estaba sellado. Tomás retrocedió un paso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había sostenido un arma, y mucho menos frente a un inocente. Pero cuando volvió a mirar al abad, entendió que no tenía alternativa. Negarse era firmar su propia condena. Lo que no sabía era que esa noche marcaría el inicio de un conflicto interno que jamás lo abandonaría, porque no todos los que entraban a las órdenes religiosas lo hacían por vocación. Muchos entraban por miedo, por presión familiar, o porque era la única forma de sobrevivir en un mundo devorado por guerras, pestes y hambruna. Y dentro de esos muros sagrados, lejos del mundo exterior, los votos de obediencia eran más pesados que cualquier cadena. A lo largo de la Edad Media, cientos de jóvenes como Tomás fueron absorbidos por órdenes religiosas que prometían salvación y ofrecían en su lugar sometimiento. Algunas, como los dominicos, se encargaron de la temida Inquisición, donde la confesión no era un acto voluntario, sino el resultado de la tortura meticulosa. El hierro candente, el potro, la rueda, eran herramientas divinas para arrancar la verdad del alma, y si no confesabas, peor, era señal de que Satanás te protegía. Imagina por un momento ser acusado, sin pruebas, por una vecina celosa o por un señor feudal que codiciaba tu terreno. Imagina no tener derecho a defenderte, no saber siquiera de qué te acusan. Imagina ser arrastrado a un convento oscuro, donde tus gritos no llegaban a ningún oído compasivo. Eso no es una fantasía. Eso fue la vida y la muerte de miles de personas entre los siglos XII y XV. Y lo más inquietante es que todo se hacía en nombre del bien, en nombre de un Dios que supuestamente lo veía todo. Tomás, aquella noche, no hundió la daga, pero tampoco la soltó. El abad interpretó su silencio como un gesto de obediencia, y eso bastó para sellar su destino. Fue aceptado en la sala más secreta de la orden. Lo que no sabía era que a partir de ese momento, cada noche su alma sería desgarrada entre la fe y la culpa, porque dentro de esas órdenes no todos eran monstruos, pero todos, tarde o temprano, terminaban siendo cómplices. Y a veces, el peor castigo no era morir, sino seguir viviendo con el recuerdo de lo que uno permitió. El amanecer siguiente, Tomás no volvió a hablar, solo escribía, palabras ocultas, en pergaminos escondidos entre ladrillos sueltos de la biblioteca, testimonios de lo que vivía, relatos destinados a si alguien que quizás, siglos después, los leyera. Tal vez alguien como tú. Años pasaron, y Tomás envejecía con la mirada vacía de quien ha visto demasiado. Ya no era el joven novicio tembloroso,
Ahora era prior del monasterio. Su túnica era más pesada, decorada con hilos dorados, su autoridad indiscutida. Pero dentro de sí, seguía escuchando el eco de aquel grito apagado en la cripta. Lo curioso es que mientras más alto escalaba en la jerarquía de la orden, más profunda era la podredumbre que descubría. Había monasterios donde se producían vinos caros para los banquetes del clero, mientras los aldeanos morían de hambre. Había monjes que predicaban el perdón y la humildad, pero mantenían esclavos, recolectaban donaciones bajo amenazas y castigaban con latigazos a quienes no memorizaban los salmos. Y lo más estremecedor, muchos de estos actos eran registrados y codificados. Existían manuales internos, manuscritos reales, conservados en archivos hoy, que enseñaban cómo obtener confesiones mediante técnicas de tortura sin dañar demasiado el cuerpo para que no se notara ante los ojos externos. La hipocresía, perfeccionada. Tomás comenzó a comprender que no se trataba de hombres corrompidos por el poder. Number era algo más estructural. Las órdenes religiosas no solo eran centros de espiritualidad, eran también brazos administrativos, económicos y sobre todo políticos. En muchos rincones del Sacro Imperio, los caballeros de la orden teutónica gobernaban tierras como si fueran pequeños reinos, mandaban ejércitos, cobraban impuestos, y si una villa se rebelaba, ardía. Pocos saben, por ejemplo, que durante las cruzadas bálticas, los teutónicos masacraron poblaciones paganas enteras en Prusia, Livonia y Estonia. Bajo el estandarte de la cruz arrasaban aldeas, quemaban templos ancestrales y esclavizaban a los supervivientes. Todo con el respaldo papal. Y mientras tanto, en Roma las indulgencias se vendían al mejor postor. La salvación tenía tarifa. Tomás comenzó a escribir con más rabia. Su puño apretaba el cálamo con furia cada noche, y en cada letra trataba de exorcizar una culpa que ya no lo dejaba dormir. Redactó un compendio secreto, De Silentio et Tenebris, sobre el silencio y las sombras, donde relataba no solo los crímenes que había presenciado, sino los nombres, los lugares, las fechas. Lo escondió entre los muros de la torre este, en un compartimento detrás del relicario, junto a una nota que decía: para aquel que quiera ver, que mire; para el que se atrevan a saber, que lea, y que no se duerma creyendo que la fe siempre fue luz. Pero el peligro estaba cerca, porque no hay lugar más peligroso para un hombre con conciencia que una institución construida sobre secretos. Una noche, durante la celebración de la Epifanía, llegó al monasterio una visita inesperada. Un emisario encapuchado que decía venir de parte del gran maestre de la orden. Era delgado, de manos largas, y hablaba con voz tranquila. Demasiado tranquila. Se presentó como Fray Anselmo, y desde su llegada comenzó a auditar los hábitos del monasterio. Su verdadera misión, sin embargo, era otra. Él buscaba algo, un texto, un testigo, una grieta, y Tomás lo sabía, porque cuando cruzaron miradas en el refectorio, Anselmo no sonrió. Solo dijo: algunos silencios son más sospechosos que las palabras. El juego había comenzado, y Tomás no sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sí sabía una cosa: si su historia no salía a la luz, volvería a repetirse. Porque el lado oscuro de las órdenes religiosas medievales no es solo una historia del pasado, es un recordatorio constante de lo que ocurre cuando la fe, el poder y el silencio se combinan. Y esa noche, alguien más iba a enterarse, alguien que no estaba preparado para la verdad que yacía bajo el altar. Tomás no durmió esa noche. Mientras los cánticos de completas aún resonaban entre los muros, él permanecía sentado en su celda, con la pluma quieta en la mano y la vela ardiendo con un fuego tembloroso, casi tímido. Sabía que cada segundo que pasaba era un paso más cerca del abismo. Anselmo no era un simple emisario, era un sabueso entrenado en el arte del disimulo, enviado a descubrir herejías, traiciones, dudas. Y Tomás,
que antes fue discípulo del miedo, ahora era maestro en el arte de callar. Pero dentro de sí, la verdad lo devoraba. En la madrugada, escuchó pasos suaves, casi ingrávidos. Anselmo entró sin golpear. «Hermano Tomás, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo mientras observaba la biblioteca personal del prior con una mirada que no era curiosidad sino cálculo. «Por supuesto, fray Anselmo. ¿Tú crees que el alma pesa más cuando está llena de secretos?». Tomás no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió que aquella no era una pregunta, era una advertencia. Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre ambos. Anselmo interrogaba a los hermanos más jóvenes, registraba habitaciones, abría cofres, desenterraba registros antiguos. Pero lo que buscaba no estaba a la vista. Estaba enterrado con cuidado, en una lengua antigua, bajo un símbolo que solo un iniciado sabría reconocer. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, un joven novicio, apenas un muchacho de 16 años, se acercó a Tomás con los ojos húmedos. Se llamaba Martín. Había sido golpeado en secreto por uno de los monjes más antiguos por supuestamente haber espiado donde no debía. Tomás, al consolarlo, sintió en él la misma semilla que una vez había sido sembrada en su propio pecho: la duda, el miedo y la necesidad de entender. Martín comenzó a ayudarlo en secreto. Leía los textos prohibidos, copiaba pasajes clave del De Silentio et Tenebris y lo ayudaba a esconder nuevos manuscritos en huecos detrás de las imágenes sacras. Ambos sabían que no duraría mucho, porque donde hay inquisidores siempre hay traidores. Una mañana, al abrir la puerta de la sacristía, Tomás encontró una cruz invertida pintada en sangre sobre la pared. A su lado, un mensaje escrito con caligrafía rápida: «La luz no puede ocultar las sombras. Te están mirando». La advertencia era clara, y no venía de fuera, venía desde dentro del monasterio, porque así funcionaban muchas órdenes religiosas en la Edad Media. No eran solo fortalezas físicas, eran laberintos mentales. Todos espiaban a todos. Las confesiones se usaban como armas y las virtudes como trampas. Había códigos secretos, señales gestuales y pactos sellados con miedo más que con fe. Y mientras más descubrías, más difícil era salir. No solo por los muros, sino porque salir significaba aceptar que habías sido parte, que de alguna manera lo habías permitido. Tomás sabía que el final se acercaba, ya no por él, sino por Martín. Si lo atrapaban, si descubrían el manuscrito, no solo el muchacho sería castigado, sería eliminado. Esa noche bajo la lluvia, Tomás se dirigió al altar mayor. Se arrodilló como cada noche, pero esta vez no rezó. Escuchó. Escuchó el crujido de las vigas, el goteo del agua por los vitrales rotos, y el viento que se colaba entre las columnas con un susurro que parecía decirle su propio nombre. Y en ese silencio lo decidió. No dejaría que la historia se repitiera, ni con Martín, ni con nadie más. El plan nació en la mente de Tomás como una revelación callada, no por inspiración divina, sino por pura desesperación. Sabía que no podría destruir la corrupción desde dentro, pero quizás podía dejar una huella, una grieta irreparable en el muro de piedra y secretos. Algo que con el tiempo se expandiera hasta derrumbar todo el edificio. La noche siguiente, mientras el monasterio dormía bajo la lluvia persistente, Tomás y Martín descendieron a la cripta, no para repetir los rituales oscuros del pasado, sino para abrir una de las cámaras selladas, aquella donde se guardaban los registros más antiguos de la orden, junto a los objetos milagrosos que, según la leyenda, daban legitimidad espiritual a sus acciones. Reliquias falsas, trozos de madera que se hacían pasar por la cruz de Cristo, vendas viejas atribuidas a santos que nunca existieron, uñas, dientes, cabellos, vendidos a peregrinos a cambio de promesas de curación. Ahí,
Entre polvo y mentiras, escondieron el compendio. El manuscrito completo de Tomás, junto con las confesiones transcritas de monjes arrepentidos, cartas interceptadas entre inquisidores y nobles, registros de castigos impuestos sin juicio. Todo, sellado dentro de una urna de hierro, cubierta con símbolos litúrgicos para que nadie sospechara, y la escondieron detrás del sarcófago del primer abad, una figura santificada cuya vida aún había sido, según los escritos de Tomás, todo menos santa. Al amanecer regresaron a sus lugares. Nadie supo nada. Nadie, excepto Anselmo. El inquisidor era paciente. No necesitaba pruebas, solo una intuición. Había aprendido que la verdad rara vez se presentaba de golpe. Casi siempre goteaba lentamente, como el agua que desgasta una piedra. Y finalmente, una gota lo condujo al pozo. Un día, fingiendo buscar pergaminos antiguos, interrogó a Martín. Le habló con amabilidad como un padre benevolente. Le ofreció dulces del sur, le preguntó por su infancia, por su fe. Y después muy sutilmente mencionó a Tomás. Debe de ser un guía maravilloso, aunque me pregunto si guarda demasiadas cargas para un solo corazón. Martín, joven e ingenuo, no supo mentir. No dijo nada comprometedor, pero tampoco dijo lo que debía. Anselmo lo miró, le acarició el hombro y dijo: «El silencio a veces pesa más que la verdad». Esa noche Martín desapareció. Tomás buscó por todo el monasterio. Nadie lo había visto. Nadie escuchó nada. Pero él lo sabía. Sabía cómo actuaban, cómo borraban a alguien del mapa sin dejar rastro. Fue a la cripta. La urna seguía en su sitio, sellada, intacta. Pero una pequeña marca había sido grabada sobre la piedra, como una firma clandestina. La letra Shu con un clavo atravesándola. Era un mensaje. No destruyeron la urna. No la tocaron. No hacía falta. Porque sabían que Tomás sabía. Y ahora lo vigilaban. Durante semanas nadie mencionó a Martín. El abad fingió que el muchacho había sido enviado a otro monasterio para fortalecer su espíritu. Los hermanos evitaban hablar del tema. Solo Anselmo, con su eterna calma, se acercaba a Tomás con gestos amables. A veces, prior, hay que elegir entre la eternidad de un alma y la fugacidad de la justicia. Fue en ese momento que Tomás comprendió algo fundamental. Anselmo no era un inquisidor cualquiera. Era un creyente, pero no de Dios. Creía en la institución, en la maquinaria, en el sistema de poder que disfrazaba el control con sotana. Era el tipo de hombre que habría quemado a Galileo sin odio, solo con convicción. Y contra esa clase de fe no hay argumento. Tomás volvió a escribir, pero esta vez no lo hizo en latín ni en pergamino. Escribió en la pared de su celda, con carbón, como si gritara con los dedos. La fe que exige silencio no es fe, es miedo con incienso. Esa inscripción fue descubierta días después. Tomás fue llevado a la cámara de aislamiento, un cuarto estrecho sin ventanas, donde solo entraba una comida al día y ningún sonido del exterior. No lo ejecutaron, no todavía, porque lo que temían no era su muerte, sino lo que pudiera dejar atrás, y lo que no sabían es que Tomás aún tenía una última carta, una carta que no era tinta ni palabra, era memoria, y memoria en los corazones correctos puede convertirse en incendio. Pasaron semanas. El aislamiento desgastaba el cuerpo de Tomás, pero no su propósito. El frío de la celda era constante y el silencio absoluto. Nadie entraba, nadie hablaba. La única compañía era el chirrido de la madera húmeda y el roce de las ratas que se aventuraban por los rincones. Pero Tomás resistía, alimentado por una llama que ya no era fe en la iglesia, sino en algo mucho más peligroso para ellos, la verdad. Y mientras la orden lo quería desmemoriado, roto, mudo, él recordaba a Martín,
al hermano Renatus llorando por la confesión de sus crímenes bajo órdenes, al niño aldeano que desapareció después de una visita del inquisidor. Recordaba también cada línea de su manuscrito, cada dato, cada nombre, porque eso hacía parte de su plan. Si destruían el papel, que viviera la palabra. Y en la oscuridad Tomás comenzó a murmurar. Todos los días con una cadencia pausada, repetía el contenido del De Silentio et Tenebris, frase por frase. Lo convertía en rezo, en letanía. En los muros del encierro, su memoria era una rebelión, hasta que un día el candado de la puerta sonó. No era un guardia, era un niño. Una figura delgada, apenas más que una sombra, lo observaba desde el umbral. Tendría no más de 10 años. Ojos grandes, alerta. Era hijo de una de las mujeres que cocinaban en la cocina externa. Había entrado por error o quizás empujado por la curiosidad. «¿Tú eres el que escribió contra los monjes malos?», preguntó. Tomás no respondió, solo se inclinó hacia él. «¿Sabes leer, muchacho?». El niño negó. «Pero tengo buena memoria». Tomás sonrió. «Entonces escucha». Y allí comenzó la verdadera fuga, no con túnicas ni pasadizos secretos, no con grilletes rotos ni caballos al galope, sino con palabras sembradas en la mente de un niño. Día tras día el pequeño regresaba. Traía pan, traía agua, pero más importante, traía atención. Y Tomás, aún débil, aún encerrado, recitaba su verdad. Le enseñó a recordar con ritmo, a repetir en voz baja lo que escuchaba, a memorizar pasajes enteros de su testimonio, los abusos, los nombres, las fechas, los símbolos. Transformaba su memoria en un código vivo. Nunca lo digas todo en un solo lugar. Di partes en la plaza, partes en el mercado, otras en el confesionario, le decía, como las semillas de una parra, que parecen inofensivas hasta que crecen. Y cuando sintió que el niño sabía lo suficiente, lo miró a los ojos por última vez. «Si alguna vez desaparezco, no llores, solo repite lo que te conté, donde puedas, frente a quien puedas, a solas o en público. No sabrán qué hacer contigo si solo usas tu voz». Semanas después Tomás fue transferido. No se supo a dónde. El abad afirmó que había sido enviado a Roma por asuntos del alma. Anselmo desapareció del monasterio también, sin aviso, y en el silencio que quedó, el niño habló, primero en la cocina, luego en la plaza, luego en la iglesia del pueblo vecino. Susurros, historias sueltas, fragmentos de un todo, como migas de pan que indicaban el camino a la verdad. Y la gente empezó a hablar, a recordar, a preguntarse. El rumor de una cripta prohibida, el manuscrito escondido, el prior que fue encerrado por saber demasiado, y como el fuego mal apagado en una noche de invierno. La historia comenzó a arder. El fuego no empezó con llamas, sino con ojos abiertos. Primero fue una anciana, que al escuchar al niño hablar del monje que escribía en las sombras, recordó a su hermano desaparecido tras confesar que un fraile lo azotaba por leer sin permiso. Luego fue un carpintero que había reparado un altar muchos años atrás y que juraba haber visto símbolos extraños tallados detrás del relicario. Después, un joven estudiante, aprendiz de escriba, reconoció fragmentos del supuesto manuscrito de Tomás, que empezaron a circular en pequeños retazos copiados a mano en hojas sueltas. No había pruebas concretas, no había nombres completos, pero había algo aún más poderoso, una sensación compartida de que algo había estado mal durante mucho tiempo y que finalmente alguien lo había dicho en voz alta. Y entonces los monjes comenzaron a tener miedo, no del infierno, sino del pueblo, porque cuando el pueblo empieza a hablar, las piedras tiemblan. Y aquellas órdenes religiosas, que durante siglos habían actuado con impunidad, descubrieron que ni la túnica más gruesa protege del murmullo que se convierte en clamor. Mientras tanto, en un monasterio desconocido,
Tomás vivía en confinamiento absoluto. Había sido trasladado de noche, sin juicio ni condena formal. Nadie sabía su paradero. Nadie, excepto los altos cargos de la orden y un puñado de guardias. El objetivo era simple: mantenerlo con vida, pero invisible. Una mente como la suya, si era destruida, podía convertirlo en mártir, pero si era olvidado, dejaría de importar. O eso pensaban. Lo que no sabían era que la memoria, esa que querían borrar, ya había echado raíces. Un grupo de aprendices y jóvenes frailes en distintas regiones comenzaron a organizarse en secreto. No por poder, ni por gloria, sino por una sencilla razón: no querían ser como ellos. Algunos se habían formado con los textos filtrados de Tomás. Otros habían escuchado a peregrinos narrar la historia del niño que sabía demasiado. Y todos sabían que en los libros oficiales no aparecía nada de eso. Que si se buscaba la verdad, había que escarbar más allá del incienso. Así nació un grupo clandestino que se hacía llamar Custodes Lucis, los guardianes de la luz. No eran guerreros. Eran copistas, traductores, médicos, músicos. Ocultaban los fragmentos del manuscrito de Tomás en partituras gregorianas, en márgenes de libros de herbolaria, en las notas al pie de crónicas oficiales. Camuflaban la historia bajo la misma estructura que antes se había usado para silenciarla. Un sistema dentro del sistema. Y en medio de todo, un niño seguía repitiendo lo que había escuchado en la celda. Ya no era tan niño. Su voz era más firme, sus gestos más calculados, pero seguía diciendo las mismas frases de su maestro con la misma intensidad. La fe que exige silencio no es fe, es miedo con incienso. Y los aldeanos lo escuchaban y lo repetían, hasta que una noche los custodios lograron lo impensable. Uno de ellos, disfrazado de escriba papal, se infiltró en los archivos del Vaticano. Y allí, tras días de fingida obediencia, encontró una mención a un documento oculto, Index T, un archivo prohibido cuyo contenido era considerado potencialmente disruptivo para la estabilidad de la Iglesia. No decía más, no tenía nombre de autor, pero todos los miembros de Custodes Lucis sabían lo que significaba esa letra. Tomás. Y si ese documento estaba allí, encerrado bajo llave, significaba que aún existía, y si aún existía, podía volver a despertar el fuego. La noticia del Index T se propagó entre los Custodes Lucis como un susurro sagrado. No había necesidad de discursos ni planes rimbombantes. Todos sabían lo que significaba. No era solo un manuscrito prohibido, era la prueba tangible de que Tomás no había sido vencido. Y si su testimonio aún existía, aunque fuera bajo las bóvedas más oscuras del Vaticano, entonces la historia no estaba perdida. Pero llegar hasta él no sería fácil. La biblioteca secreta estaba protegida por más que muros y llaves. Estaba protegida por siglos de silencio, por el miedo ritualizado, por una estructura que sabía borrar rastros mejor que escribirlos. Sin embargo, dentro de esa maquinaria, había grietas, y los custodes sabían cómo encontrarlas. Uno de ellos, una joven llamada Isidora, había sido educada en un convento del norte donde aún se enseñaban artes de encuadernación. Lo que sus maestras no sabían era que ella también había sido discípula de aquel niño que recitaba la historia de Tomás como un salmo. Isidora conocía el manuscrito casi de memoria, palabra por palabra. No lo había leído, lo había absorbido, lo había copiado en su mente, como quien graba un mapa en su piel. Fue ella quien se ofreció a entrar. Se infiltró como copista auxiliar en la Curia Menor, una zona olvidada por el brillo de los cardenales, pero muy cerca del archivo que albergaba los documentos no catalogados. Su acceso era limitado, pero su ingenio no. Su plan no consistía en robar el manuscrito. Sabía que sería imposible, sino en algo mucho más peligroso: reescribirlo, palabra por palabra, con sus propias manos.
recuperarlo desde la memoria y hacer una copia exacta y sin alterar nada. Durante meses, trabajó en silencio, con el manuscrito real apenas visto entre breves accesos autorizados para limpieza o inventario. Ella comparaba mentalmente, memorizaba detalles, notaba frases borradas con ácido, palabras tachadas por censores, y las restauraba en secreto, en el reverso de hojas de salmos, en las cubiertas de libros de música antigua, en los márgenes de traducciones de Aristóteles. Fragmento a fragmento, reconstruía la voz de Tomás, y mientras tanto en los pueblos y villas, otros custodes mantenían vivo el relato con una fuerza inesperada. Las versiones orales se diversificaban. En unas, Tomás era un mártir silencioso, en otras, un sabio escapado del infierno. Había incluso quienes decían que aún vivía, disfrazado de ermitaño, observando desde lejos. No importaba qué versión se contara, todas compartían el mismo núcleo: la luz en medio de las sombras, la voz que desafió a los muros, la semilla que no pudieron arrancar. Un día, Isidora encontró algo que la detuvo: una carta. No era parte del manuscrito ni de los archivos principales. Estaba suelta, entre dos libros olvidados. El sello estaba roto y la tinta desvaída, pero la caligrafía era clara. Era de Tomás, dirigidas a quien la encontrara. Si estás leyendo esto, entonces mi voz aún existe. No busques salvarme, no busques mi rostro. Salva la historia, salva el derecho a preguntar, a dudar, a mirar más allá del hábito y el altar. Si logras que una sola persona se atreva ni a no temer, entonces habré vencido. Ya no importan los barrotes, lo único que importa es que el silencio no sea eterno. Isidora tembló, porque en ese instante supo que la historia no era solo un documento, era una llama, y estaba en sus manos. El manuscrito reconstruido fue finalmente completado en una sola noche, dentro de una capilla olvidada en las afueras de Roma. Los custodes lucis se reunieron en secreto, iluminados por lámparas de aceite. Lo encuadernaron con hilos rojos y piel de pergamino reciclada. No firmaron el texto, no añadieron adornos, no pusieron sellos, porque ese manuscrito no necesitaba dueño. Era de todos los que alguna vez habían sentido miedo y decidieron no callar. Y mientras la copia era enviada, escondida entre barriles de vino hacia los monasterios del norte, un monje anciano en una celda húmeda abrió los ojos. Era Tomás, aún con vida, pero eso aún no lo sabía el mundo. La celda era diferente ahora, no porque se hubiera hecho más cómoda, sino porque algo invisible había cambiado en el aire. Tomás, encorvado, con la barba gris cubriéndole el pecho y los huesos asomando bajo la piel, ya no era solo un prisionero. Era el corazón de un mito que palpitaba más allá de los muros. No lo sabía con certeza, pero lo sentía. Había aprendido a leer el sonido de los pasos. Sabía cuándo el guardia cambiaba de turno, cuándo un visitante nuevo caminaba torpemente sobre las piedras, cuándo el silencio era demasiado artificial. Y esa semana, los pasos eran distintos, más tensos, más rápidos, como si el mundo que lo rodeaba hubiera empezado a temer algo más que su voz, su recuerdo. En los corredores del Vaticano, los custodes lucis movían piezas con delicadeza quirúrgica. Isidora había logrado no solo completar la copia del manuscrito, sino también enviar fragmentos sueltos a otros lugares estratégicos. Las universidades del norte empezaban a recibir errores de transcripción, que resultaban ser pasajes enteros del texto de Tomás, escondidos entre márgenes o falsos comentarios escolásticos. Incluso dentro de la propia iglesia, algunos clérigos jóvenes, hartos de los abusos silenciados, comenzaban a ver en el texto una forma de redención, no por destruir su fe, sino por purificarla. Empezaban a preguntarse si quizás aquellos que cubrían crímenes con hábitos y cruces no estaban más cerca del infierno que del cielo. La historia de Tomás ya no era solo un susurro entre rebeldes,
Era un dilema entre los fieles, y como todo lo que amenaza al poder, comenzó a causar miedo. Los altos cargos de la orden, aquellos que habían decretado su encierro, entendieron finalmente que el silencio no había sido suficiente. El manuscrito maldito vivía de nuevo, y eso significaba que Tomás no podía seguir vivo. Prepararon entonces una orden de traslado final, un documento sin firma, sin remitente, sin fecha. El protocolo era claro: reductio ad umbram, reducción a la sombra. Una desaparición que no dejara ni cadáver. Pero cuando llegaron a la celda, Tomás ya no estaba. El candado no había sido forzado. Las bisagras estaban intactas. Nadie recordaba haberlo visto salir. Solo una cosa se halló sobre su lecho de piedra: un pequeño trozo de pergamino con una sola frase, escrita con una letra temblorosa, pero inconfundible. Una idea encerrada es una semilla. Tarde o temprano, rompe la piedra. La noticia no se dio a conocer oficialmente, pero en los rincones del mundo monástico, el rumor explotó como un trueno reprimido. Algunos decían que había escapado ayudado por los custodes. Otros aseguraban que había muerto, y que la frase fue escrita antes de su último aliento. Pero una versión se volvió más fuerte que todas las demás: que Tomás nunca estuvo solo, que alguien desde dentro, alguien de la orden, había decidido salvarlo. No por traición, sino por redención. Porque incluso en los lugares más oscuros, donde las órdenes religiosas tejían poder bajo el velo de la santidad, aún podía nacer la duda. Y la duda es una forma de luz. Mientras tanto, en un monasterio de piedra olvidado por los mapas, un anciano caminaba descalzo por un claustro abandonado. No llevaba hábito, ni cruz, ni nombre. Solo una pequeña Biblia desgastada y un bastón tallado con símbolos que nadie reconocía. De vez en cuando se detenía a fotiblar con los más jóvenes. No predicaba, solo contaba historias. Algunas de ellas hablaban de manuscritos secretos, de niños que escuchaban como profetas, de bibliotecas con libros prohibidos. Historias que no pedían ser creídas, solo recordadas. Y cuando los muchachos preguntaban cómo sabía tanto, el anciano sonreía. Porque una vez fui testigo del silencio más profundo, y decidí hablar. Ese anciano tenía una mirada tranquila, pero detrás de sus ojos aún ardía algo. Y mientras el sol caía sobre el patio del viejo claustro, sus palabras se esparcían como las brasas de una historia que, aunque muchos quisieron enterrar, aún estaba por terminar. Los años no fueron amables con Tomás, aunque la sombra de la muerte parecía evitarlo con un extraño respeto. Después de su misteriosa desaparición de la celda, se rumoreaba que había encontrado refugio en un lugar remoto, lejos de los muros de piedra y las miradas inquisitivas. Allí, en la soledad de un bosque olvidado, lejos de las órdenes que lo condenaron, vivió sus últimos días rodeado solo por sus pensamientos y el manuscrito que había logrado preservar. No murió como un mártir en la oscuridad de un calabozo, ni como un fugitivo perseguido por sus enemigos. Su muerte fue silenciosa, en paz, como el cierre de un libro que deja un mensaje final para quien quiera escuchar. Antes de partir, Tomás dejó escrito un último texto, un legado que llamaba a la conciencia, al cuestionamiento y a la valentía para romper los silencios impuestos. Su cuerpo fue encontrado tiempo después por unos peregrinos, sin signos de violencia, pero con la serenidad de alguien que cumplió su misión. Y aunque el tiempo quiso borrar su nombre, la historia que llevó en la memoria continúa viva, sembrada en cada palabra que alguien se atreve a contar, en cada duda que despierta el espíritu. Porque la verdadera libertad nunca se encierra, y la verdad siempre encuentra su camino. Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir descubriendo secretos del pasado que pocos se atreven a contar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos que te harán viajar en el tiempo y cuestionar lo que creías saber. Tu apoyo es la luz que mantiene viva esta historia. Nos vemos en la próxima aventura.
donde la historia siempre tiene algo oculto que revelar.